Quan l'Oriol diu que em fa nosa que em diuen crític, no em fa nosa que em diuen crític, o pot ser, no entenc del tot el significat en català. La cuestión sería que a mí me interesan las nominaciones y yo tengo un profundo respeto por los críticos. Creo que parte de la convivencia pasa porque todos tomemos una posición y sepamos dónde está cada uno. Y en mi caso, siempre yo he podido hacer crítica de arte, escrito sobre arte, pero no me considero ni escritora ni crítica. Dicho esto, bueno, hoy voy a hablar de crítica, no voy a hablar al final de concreta, porque, bueno, me parecía interesante que efectivamente no me invitan a muchos simposios sobre crítica de arte y he querido yo saber más del porqué de nuestra práctica, de la práctica crítica en general y de lo que supone la crítica. Bueno, yo creo que esta tarde quiero agradecer a Pello, nos conocemos bien, pero creo que esta tarde podemos debatir algunas cuestiones de su charla y de la mía, que es un poco, vamos a hablar de lo mismo, pero quizá en contraposición. La mía va a sonar muy utópica después de la suya, pero creo que bueno, me interesa ir a ese momento y quizá también no nos diferencia una generación solo, pero sí creo que nos diferencia que yo no tengo Facebook, o sea que pertenezco al 18% de la población mundial que no tiene Facebook y que no se entera de nada, pero bueno, debido a ello. Bueno, como he dicho, mi trabajo tiene que ver con el comisariado, con la producción, la programación y la edición. Y bueno, me gustaría definirme entonces como trabajadora cultural y editora. Editora, no soy editora porque ahora edito una revista, ni siquiera porque llevo 25 años editando libros de artistas, con artistas y libros de teoría. Más bien me considero editora porque toda mi actividad creo que se reduce a actos de edición. Una edición ejercida o sea, una acción ejercida sobre algo. Hay una cita de unos colegas que he utilizado muchísimo, de Oller, Echeverría y Mirenjayo, que hicieron un programa hace más de 10 años llamado Actos de Edición, y decían: todas las formas de transmisión de conocimiento, fragmentaciones, adaptaciones, citas, lecturas, son, en tanto que productivas interrupciones del sentido, actos de edición. O lo que es lo mismo, la cadena de mediaciones en los procesos de producción y reproducción es tan larga que resulta difícil encontrar una forma cultural que escape a la noción. Un libro se edita, un vídeo se edita, la memoria propia se edita y hasta el cuerpo y los rostros lo hacen. Bueno, yo creo que esto es interesante, lo pienso ahora en relación a lo que ha dicho Pello del circulacionismo y que nos puede dar materia de debate, pero yo lo veo de otra manera. Bueno, trabajar en los entornos del concepto de edición y de montaje, no solo como práctica de publicación, también como espacio de autogestión y de resistencia, forma de posicionamiento y ruptura con ciertas narrativas o con las formas lineales de la narrativa clásica. La edición es también el conjunto de decisiones tomadas y disyuntivas presentes al crear una ficción. Es una técnica, pero también es un instrumento de análisis de los mecanismos que definen, agregan valor, ordenan, seleccionan, clasifican, reproducen y distribuyen discursos en nuestra contemporaneidad. La edición la entiendo siempre como el destilado de una cosmovisión, una forma de acceso al espacio de lo profano, un modo de entender y atravesar el flujo de información, un intento de repensar la realidad, la historia de las formas, el registro de los gestos, un modo de movilizar otros espacios de pensamiento a partir de la confrontación con un objeto o con una acción en un espacio y tiempo determinados. La edición permite trabajar y accionar con diferentes intensidades y, en lo posible, de formas divergentes, esos discursos globales hegemónicos que nos definen y nos conforman. Tiene que ver, entonces, con una revalorización de lo micro, una recuperación de lo público, formas autónomas y colectivas de producción de saberes y escenas sociales comunes frente a esa normatividad y naturalización del discurso publicitario global del que Pello nos ha hablado también. Digamos que la edición yo la entiendo como un modo de establecer espacios de intersección entre relaciones, conocimientos y afectos.
Y estas consideraciones de la edición, que como digo me han seguido desde hace mucho tiempo en mi práctica, para mí no estarían muy lejos de la función de la crítica ahora y siempre. Yo estoy totalmente de acuerdo con Terry Eggleton, cuyo libro leí hace muchísimos años, junto a otro, que ahora no recuerdo el nombre, de Edward Said, también sobre la cuestión de la crítica, en que la función de la crítica ahora y siempre es la misma. Es decir, es fortalecer, como ha explicado Pello, una esfera pública frente a los poderes que definen, ordenan y controlan la vida de las personas. Si en el caso del siglo XVIII eran la aristocracia y el Estado absolutista, y la esfera pública se constituía a partir de los ciudadanos burgueses, sobre todo en un ámbito privado, ahora podríamos hablar que la esfera pública ha de hacer frente a unas clases dominantes y a un capitalismo cognitivo, a un capitalismo del deseo, basado en la circulación de imágenes y en el consumo de masas que dispersa la fuerza común. Homogeneiza las articulaciones colectivas que los sujetos producen y donde además la privatización, de forma completamente diferente a como era hace 2 siglos, supone la disolución de la asociación pública. En la última frase, creo que es la última frase del libro de Eggleton, dice: la función del crítico contemporáneo es oponerse a ese dominio, volviendo a conectar lo simbólico con lo político, comprometiéndose a través del discurso y de la práctica con el proceso mediante el cual las necesidades, intereses y deseos oprimidos pueden asumir las formas culturales que podrían unificarlos en una fuerza política colectiva. Es decir, la constitución de una fuerza política ahora dependería de una oposición que coloque los deseos, los afectos y las necesidades de las personas en el centro de un debate frente a la absoluta comercialización de la vida. En ese sentido, de forma ingenua, seguro, no soy una persona ingenua en absoluto, sí, mi trabajo sí ha tenido o ha intentado tener siempre un posicionamiento crítico en el sentido de friccionar la realidad, en el sentido de arañarla un poco para conocerla mejor, de percutir un poco sus límites. Cuando vuelvo a decir, no me considero una crítica, aunque tenga un posicionamiento crítico, porque para mí la crítica pasa por la escritura. Pero la crítica, digamos, la definición del género crítico como un género literario, yo personalmente creo, sigo pensando que es necesario, porque sigo pensando, no que haya una distanciación, o sea, no es una cuestión, que ahora hablaré, de proximidad y distancia, es una cuestión de sedimentación y incluso de diseminación. La diseminación también, o sea, continúa, es frente, no hablaría tanto del circulacionismo, pero me interesaría más esa idea de diseminación en el sentido de que las cosas no significan lo mismo en ningún lugar y pueden significar cosas diferentes en tiempos diferentes. Entonces, creo que necesitamos la figura del crítico, yo lo tengo absolutamente clarísimo. Bueno, pero como digo, preparando esta charla, no sé, después de, bueno, digamos que no siendo crítica, sí he leído las bibliografías más bueno, sobre todo por ser estudiante de Historia del Arte y de comisaria, pues de la modernidad, pero no me había planteado nunca escribir algo sobre la cuestión de la crítica. Y, por otro lado, también he sido muy criticada, bueno, he sido bastante criticada, de una manera que a mí me parecía siempre muy rara, porque no entendía por qué me daba alguien su opinión de lo que yo había hecho, pero no iba más allá. Entonces, bueno, claro, que la crítica reducida a opinión, pues me parece muy bien. De hecho, las mejores críticas me las han hecho personas cercanas que me han hecho ver que en lo que yo quería contar había ciertas cuestiones o me han hecho ver también bueno, por dónde puedo ir y que me han ayudado. También la cuestión de la dependencia, yo también reivindico la dependencia, porque los saberes están en todos los sitios. Bueno, voy a leer, porque si no, Oriol no me va a dejar tiempo para... bueno, como digo, me interesaba esta cuestión y
Llevaba un tiempo trabajando con un filósofo chileno, Willy Thayer, que es es un filósofo muy interesante que ha escrito sobre estas cuestiones. Digamos, él viene de una crítica, sobre todo a la crítica, o digamos de una crítica localizada en la postdictadura, pero bueno, sus referentes, es de origen alemán, sus referentes, su libro se llama Tecnologías de la crítica, entre Walter Benjamin y Gilles Deleuze. Es un libro publicado por Metales Pesados. Yo creo que, no sé si está aquí, yo lo tengo en PDF y él es un enamorado de mandar PDFs a todo el mundo, porque trabaja en una universidad chilena, es una universidad pública donde va gente con pocos recursos que no pueden comprar libros y digamos que son como Google, tienen en PDF todo lo que pidáis. Bien, en su libro Tecnologías de la crítica, en el cual me voy a apoyar en esta charla, no lo voy a citar porque casi todo viene de ahí, Willy Thayer dice: cuando se ejerce regularmente la crítica, sea cual fuera el asunto al que inmediatamente se aplica, se la ejerce advertidamente o no en relación a la vida. Como si la vocación, el deseo de la crítica, aquello irrealizable que en cada caso la mueve y preocupa, fuese siempre la vida, su afirmación y su potenciación. Pero, continúa, la vida nunca se ejerce como vida simplemente, como nuda vida, sino que siempre lo hace en medio de un marco, una forma, un modo o unas tecnologías determinadas respecto a otras. Tecnologías, dispositivos, aparatos, términos que todos conocemos, sabemos lo que significan. Es decir, la crítica se ejerce sobre las economías de poder que la propia vida instituye sobre sí misma, sobre las tecnologías o formas de vida que en cada caso están en curso y dominan. Y al ejercerse abriendo esas tecnologías, desobrando esas tecnologías, pretendiendo en su afirmación no negativa un devenir, digamos, liberada de esas tecnologías, su devenir incondicionado vuelve visibles los marcos, las reglas, los modos, las formas, las contenciones y clausuras en medio de las que se ejerce como un verdadero estado de excepción. Es decir, abriendo, desobrando esas tecnologías, mostrando el medio, digamos, la veracidad del medio, es como se puede ejercer la crítica. A su vez, o contrariamente, si la crítica está bloqueada por una tecnología, un régimen o una forma que la regula, entonces el movimiento de la crítica resulta totalmente acrítico, depotenciado y dogmático respecto del régimen que le marca la pauta. En ese caso sería el régimen, y no la crítica, el principio crítico. Por ello, la crítica ha de aplicarse siempre, digamos, o no debería ejercerse en medio de un marco tecnología de vida sin interrogarlo, sin tocarlo, sin hacerlo visible. La crítica se produciría entonces en las tensiones, choques y cruces entre esos marcos, categorías y regímenes en los que la vida se halla también comprendida. Son esos marcos los que presiden el comportamiento de la crítica si ésta se aplica pasivamente a partir de ellos. Es decir, hay que aplicarse activamente sobre esas tecnologías y sobre esos marcos. Y así, digamos, lo que es para la crítica es para la vida. Digamos, si en algo ha de consistir la vida, si en algo ha de consistir la crítica, no ocurrirá o no sucederá en ninguno de esos marcos, en ninguna de esas tecnologías, en ninguno de esos entremarcos, sino en el choque entre todos ellos, en la constelación, el montaje y la virtualidad de esas tecnologías y entremarcos. Una constelación que es irreductible a una suma o síntesis general que trascendentalice esos términos y virtualidades en una categoría general. Y si lo hace, si se propone una síntesis que se incorpora, no se incorpora como síntesis, se incorpora como un elemento más, como un hito más. No es ni fetiche ni trascendente, no se convierte en fetiche ni en trascendencia. Willy Thayer habla, el subtítulo dice mucho, entre Walter Benjamin y Gilles Deleuze, habla del montaje como algo que no preexiste. El montaje circula también como un resto, como un residuo más, en la virtualidad de sus cruces y elementos. Es decir, no hay los agregados, digamos, el agregar unas partes con otras
no se hace a partir de un centro o de una idea general, se hace o se produce en su propia singularidad, en su propia mezcla. Y es en esa mezcla, poniendo, digamos, en evidencia esos regímenes diferentes, donde se puede producir la crítica. Regímenes diversos, heterocrónicos, heterotópicos, que se precipitan y se relanzan los unos a los otros, se transforman, se acoplan y chocan entre sí. El montaje ignora, entonces, la distinción entre su producción y su funcionamiento. Efectivamente, no creo que exista una fuera que exceda las tecnologías de la vida, de la crítica ni del arte. La crítica, la crisis, tiene lugar en cada caso bajo emplazamientos de producción particulares. Y a partir de esos emplazamientos, a partir de esos choques de comprensiones diferentes, de las tensiones que entre ellos se producen, es donde surgiría la crítica con todas sus hostilidades, hospitalidades, parasitismos, refugios y crispaciones. Sería entonces el problema que gran parte de la crítica no ha llevado a cabo la necesaria destrascendentalización de la facultad de juzgar, facultad que también en este libro es interesante cómo se va a otra etimología, a la etimología griega de crino, que aparece como discernimiento y no tanto como juicio, no tanto como otra etimología que viene de, él comenta que viene de dictado, de dicato, que es justicia como justicia divina, la crítica como una forma de justicia que implica absolución, que implica castigo, que implica veracidad y mentira, que implica finalmente una salvación. Digamos, esa facultad de juzgar, lo que fallaría entonces es que sigue estableciendo distinciones basadas en categorías absolutas, categorías totales, generales y universales, sin tener en cuenta que las escalas de significación son siempre relacionales y posicionales, y que el conocimiento, en realidad, solo puede ser subjetivo y situado, como también ha señalado Donna Haraway. La crítica olvida a menudo, muy a menudo, que hay que tomar una posición. Siempre hay que tomar una posición. Y una posición tiene siempre muchas caras también, pero hay que tomar una posición. Esa crítica continúa la comercialización publicitaria del mercado simbólico y suprime, sobre todo, la conflictividad entre lo político y lo ideológico. Una conflictividad que es fundamental en el ejercicio de la crítica como modo de hacer visible el dispositivo para así confrontarse con el poder. Hay otra crítica que también decide ser transparente y clara, como el agua del arroyo o el telediario de la televisión, que sometida a los dictámenes de la, como ha hablado el circulacionismo, sometida a los dictámenes de la comunicación social, convertida en jerga periodística, se convierte en un saber que quizá puede ser útil, pero que desde luego no incomoda los marcos ni los regímenes de las subjetividades dominadas. O por último, que quizás sea lo peor, puede haber una crítica incauta que se cree autónoma y significativa, pero que termina, digamos, abasteciendo los mismos regímenes y las mismas tecnologías. Y quizá aquí estaría la cuestión, esa labor de Zappa, esa labor de detectar, perforar en las mallas del poder para experimentar, digamos, o por lo menos para hacerlo visible, que podría hacer la crítica y ahí trabajar sobre el rechazo, el disentimiento o la alteridad. Otra crítica chilena, que creo que es fundamental también para entender el paso de la modernidad a la posmodernidad, que es Nelly Richard, ha dicho: se han de arrancar a lo globalizado y totalizado ciertos vectores de subjetividad no cautiva. Bueno, y esto para mí es misión de todos los agentes del arte, verlo iluminado advirtiendo el foco que lo ilumina, ver avistando el régimen de visibilidad.
A mí me parece muy simple trabajar las consideraciones actuales de que los curadores tienen más poder que los críticos, porque lo primero, habrá curadores que tengan poder y habrá críticos que los tengan, pero vamos, lo de empresario de sí mismos es precarios de nosotros mismos. Entonces, bueno, es verdad que me imagino que hablaremos de esto hoy, que cierta explosión de los medios de masas, de las esferas públicas diferentes, ciertos hábitos que no pasan por la lectura como la entendíamos en nuestra generación, que era una lectura lineal de libro, pues parece que el crítico ya no tiene esa capacidad, el crítico como escritor, o que se le necesita menos. A su vez, un desarrollo masivo de lo expositivo, a veces yo creo que cercano al exhibicionismo también, pero como lugar de experimentación práctica y discursiva, pues nos puede hacer creer que el curador tiene más poder que el crítico. A mí en esto me gusta pensar en otro pensador latinoamericano, en este caso José Mujica, que hace poco, el expresidente de Uruguay, hace poco que, bueno, con motivo de la crisis de los refugiados, alertaba que no se trata tanto de preocuparse por si el otro es un otro, sino de preocuparse por el ser humano, por la especie, digamos, porque estamos en un mundo que lleva a su total destrucción. Bueno, esto que parece una perogrullada, yo creo que en el mundo del arte o en los profesionales que nos interesa trabajar o que queremos trabajar en esto, es lo mismo. O sea, no es una cuestión de críticos, curadores, mediadores, es una cuestión de ver dónde podemos tener alguna presencia y qué posición podemos tomar frente al neoliberalismo salvaje, frente al capitalismo del deseo y frente a la circulación de imágenes que nos gobierna, ¿no? Claro, él proponía cambiar el punto de vista, o sea, no pensar en la cuestión de una soberanía nacional, sino pensar, o sea, alejarse un poco más y cambiar el punto de vista para enfocar el problema. Yo creo que quizá también nuestro trabajo es cambiar el punto de vista y focalizar de otra manera. Y también en ese mismo escrito, también Mujica decía, bueno, hablando como siempre del discurso del pobre en Latinoamérica, efectivamente que la tribu aymara decía: pobre no es el que menos tiene o el que más desea, pobre es el que no tiene comunidad. Y de ahí pienso también que es la comunidad del arte, o sea, que no podemos estar solos, que pobres somos si estamos solos y enfrentados con el crítico, con el artista, y creo que tenemos que hacer una comunidad, y no un lobby, o sea, no un lobby, una comunidad de sentido y una comunidad también de prácticas en movimiento. Bien, en el campo que entonces todos nos movemos, el del comisariado, la crítica, la organización cultural, en mi caso el trabajo en organización de bienales o en programación de instituciones público-privadas, en la edición efectivamente estamos siempre mediando, también el artista sería un mediador, ¿no?, entre el hecho artístico y su recepción pública y su transmisión. Y en este sentido es donde creo que se podrían poner en marcha una serie de acciones comunes que contribuyan a destruir esos regímenes de subjeción que nos conforman, y esa serie de acciones podrían estar marcadas por el montaje y por el intercambio. Montaje, instalación, exposición, intercambio, colaboración, cooperación, confrontación. Todas ellas formas de poner en común que nos relacionan con lo singular, con lo diverso y sobre todo con lo implicado. Singularidad del arte, singularidad e implicación de los públicos, singularidad y diversidad de sus recepciones y manifestaciones. En ese montaje de singularidades o en el intercambio implicado es donde se puede producir una crisis del espectáculo, de ese ritual que en los regímenes de representación clásicos, digamos, desdobla entre expectación, acontecimiento y recepción. Esa ruptura del ritual, que yo creo que es facultad de la crítica, podría abrir, ¿no?, romper el ritual y abrir un poco el tiempo del sacrilegio. Tampoco nos servirían
temas o metáforas de organismos ni estructuras, temas o argumentos universales, como ya he dicho. Hay que trabajar con las partes sin suponer algo más que trasciende la mera combinación de elementos. La singularidad no se desdobla. Los elementos, ninguno de sus elementos trasciende su construcción, su riguroso montaje. Hay que trabajar desde esa singularidad, desde ese pliegue entre las cosas, que no organiza ni estructura sus predicados en torno a un centro, que no los dialectiza en ninguna síntesis integradora, que no hace totalidad, ni unidad, ni identidad. Que es siempre performativa, pero quizá la palabra performativa se utiliza ahora mucho, performativa en el sentido de que se produce en un momento, en un lugar determinado y frente a algo, como reacción, como momento de crisis, como línea de quiebre. Se produce en ese momento, y en ese momento se produce y desaparece. El siguiente momento es otro, como frontera. Se produciría entonces un desplazamiento de la crítica desde su posición como facultad del alma, operación del entendimiento y facultad subjetiva de juzgar, a una posición performativa de crisis que tiene lugar en las interfaces, relaciones y dispositivos histórico-sociales de la vida que pretrazan nuestra subjetividad, nuestras condiciones y posibilidades de juicio. Entiendo entonces el comisariado o el trabajo en la cultura como un acto de edición, como un proceso de montaje. No hay abstracción inicial, no hay prognosis, no hay articulación general. La coimplicación de elementos montados, pero sobre todo la coimplicación del límite, del entre, de la interrupción entre ellos, trastoca los contratos y las dialécticas jurídicas, políticas, estéticas y disciplinarias que la comprensión universalizante del lenguaje garantiza. El montaje, la instalación, no cumple una función metafórica ni metonímica de comunicar sentidos o objetos trascendentes. Es testificación más que testimonio. Bueno, de aquí también una cuestión personal, un poco mi aversión a las exposiciones temáticas, porque ningún hecho, como ninguna obra o ninguna acción artística, como ya he dicho, puede significar una sola cosa. Pues depende de numerosos enunciados, de los contextos donde aparece, y además cada aparición añade capas de significado. La tematización muchas veces lo que hace es convertir el arte en ilustración y desde luego es un callejón sin salida. Prefiero hablar, siguiendo también a Benjamin, de la exposición como cita, que pertenece al régimen de la inmanencia y no tanto de la presencia. La cita, digamos, interfiere y desaparece. Exposición como corte, como corte espaciotemporal, como momento performático de interrupción, una construcción suspensiva que no deviene juicio ni regla. Una exposición que abre camino, hace sitio, despeja y desbarata todo entendimiento, envoltura, incluso la dialéctica. Bueno, estando aquí pensaba en un ejemplo que para mí podría ser o corresponder a esta posición y que si no habéis visto podéis, digamos, ver, que es la nueva instalación de la colección del MANAC, del Museo Nacional de Arte de Cataluña, que ha hecho la nueva dirección Juanjo Lahuerta y Pepe Serra. Yo creo que la instalación de esa colección demuestra un poco todo, o podría ser un ejemplo de todo lo que vengo hablando. Es un trabajo, es un montaje más heurístico que académico, rompe marcos y reglas, plantea un pensamiento lateral, divergente, paranoico incluso. Bueno, Juanjo ha sido considerado a veces como de la escuela paranoico-crítica de historia del arte. Piensa que la historia del arte se explica en sí mismo y en conflicto con el mundo. Y quiero citar unas palabras de Juanjo Lahuerta en una entrevista en el último Desacuerdos, dedicado a la crítica, el número 8, que dice: la historia es una abstracción tremenda, que tiene sus propias reglas, que se ajustan mal con las cosas reales que han ocurrido, que nos ocurren. En cuanto pones un poco la lupa, te das cuenta de que la historia no funciona. En cambio, lo que sí funciona es lo que pugna por salir y brota del pequeño detalle. Los conceptos generales de historia del arte tienden siempre a idealizaciones, abstracciones o generalizaciones y forman parte de esa gran tomadura de pelo que son las promesas de emancipación de la modernidad.
cuando lo cierto es que la liberación, siempre provisional, está en la pequeña cosa. Se empieza por una pequeña cosa que luego se va encadenando y encadenando con otras. En una caja de herramientas, al sacar una, siempre se enredan otras que no esperas, pero que acaban sirviendo. En una caja de juguetes pasa lo mismo. Hay otro ejemplo, aunque no sé si... Bueno, sí, porque a veces cuando estoy hablando a gente muy joven es difícil. Pero creo que en este caso todos conocéis o habéis oído hablar de la Documenta 10 de Catherine David, que para muchos fue un cambio de paradigma en el que creo que todavía nos encontramos. Fue la Documenta del 2007, del 97, perdón. Fue la última Documenta del siglo XX que yo creo que inaugura un poco todo el trabajo en el siglo XXI. Pienso que lo más importante que ocurrió en esa Documenta, como también en esta nueva instalación del MENAC, es que el tiempo, el espacio, lo que es la actualidad, no se entiende ya como estuche, continente o forma general en la que se incluye la multiplicidad. Más bien el tiempo y el espacio se plantean como distribución. Distribución, en cada caso, de singularidades múltiples y de las crispaciones que surgen entre ellas. El tiempo y el espacio, la actualidad, son en cada caso singulares y fragmentarios. No son más en nombre de la eterna presencia de lo ideal o de lo universal, sino de sus supervivencias singulares, de una universalidad que solo aparece en la distribución de lo fragmentario. No es ya, como estudiamos, lo universal que se realiza en lo singular, sino lo singular que sin totalidad define a la medida de sus distribuciones y a la medida de sus conjunciones, a la medida de sus conjuntos. Esa comprensión que se aplica donde se extiende. Digamos, para mí es clara esa idea de la caja de herramientas que se va enganchando una con otra y al final todas nos sirven para reparar algo. Es en esa poner junto donde, digamos, se puede comprender y se puede aplicar una crítica o un conocimiento. Por ejemplo, en Documenta 10, yo creo que la articulación en torno a 4 fechas históricas, 1948, 1967, 1978 y 1989, incidía en la idea del anacronismo como forma de confrontar la universalidad del tiempo, un tiempo eurocéntrico. Bueno, podéis mirar el porqué de esa articulación, que posteriormente ha conformado muchos de los proyectos culturales que se han realizado a nivel nacional e internacional. Y, a su vez, su disposición como recorrido urbano planteaba, frente a la normatividad moderna, la performatividad de todo pensamiento, que se produce desde una posición precisa y en un contexto determinado frente a una obra o acción particular. Digamos, esa Documenta no tenía ni un tema ni una estrategia, tenía un recorrido histórico que pone a la historia en el centro y, en ese sentido, la historicidad de los como he dicho, la necesidad de poner las cosas en perspectiva, de concretar, y digamos, la capacidad de generar en el montaje algo que no preexistía a la consideración de esa exposición, pero que habría múltiples posibilidades de pensamiento en cada persona, que creo que es también lo importante. Bueno, modestamente creo que también intentamos algo parecido en la Bienal de Sao Paulo, aunque creo que no me voy a extender porque no me va a dar tiempo. Pero, bueno, en este caso sí intentamos, sobre todo, violentar o poner un poco en evidencia las tecnologías y los marcos de la propia Bienal, no por lo que ha salido en la prensa o por incluso las críticas que hemos tenido, por cuestiones de tratar temas problemáticos o complejos en Brasil, sino sobre todo, yo creo, por ir un poco, por el hecho, creo que de ser extranjeros, de no ser brasileños, nos permitimos, quizás sin darnos cuenta, yo creo que sí nos dimos cuenta, pero bueno,
cruzar una frontera que es muy complicada cruzar en Brasil. Como sabéis, la Bienal de Sao Paulo, bueno, que luego hablaremos porque no tiene nada que ver la Bienal de Sao Paulo con la de Venecia ni con muchas otras. La Bienal de Sao Paulo es una iniciativa privada que surge en los años 40, digamos, en ese intento humanista de aquel momento, de Guerra Fría, de también bueno, crear estructuras culturales para el pueblo. Digamos que en todo o sea, la Bienal de Sao Paulo ha sido fundamental para el desarrollo cultural de la ciudad y del país, y eso no se puede negar. Es absolutamente, en ese sentido, por eso digo, no tiene nada que ver con, quiero decir, Venecia no sé si ha contribuido a que su población haya tenido una mayor sensibilidad hacia las artes. Yo creo que en el caso de Sao Paulo es fundamental como educación popular, pero digamos, la Bienal de Sao Paulo es una bienal que hacen las élites para el pueblo. Nuestro sacrilegio fue que nosotros trabajamos con el pueblo para el pueblo. Es decir, trabajamos de una manera muy horizontal, muy colaborativa, porque no es que no hubiera habido anteriormente en otras bienales proyectos de arte comunitario. De hecho, había un rechazo muy fuerte cuando hablábamos con las personas porque no se fiaban de la Bienal de Sao Paulo por procesos de instrumentalización, etc. Bueno, digamos que conseguimos hacer o trabajar en paralelo y con un grupo de gente de la periferia increíble, un enorme grupo de gente de la periferia, que están súper bien organizados, que tienen una vida cultural en los barrios impresionante, y digamos que ese fue el quiebre, ese fue nuestra ruptura de esa frontera, y efectivamente eso tuvo muchísimas malas consecuencias, no solo para la Bienal, sino también para todas las élites, y no solo las élites, digamos, la oligarquía brasileña, sino también la élite cultural de la propia Bienal. Por otro lado, también intentamos, que también fue problemático, porque efectivamente la prensa quiere titulares, la prensa quiere expertos que les expliquen lo que las cosas significan, y en esta Bienal también elegimos 4 palabras que fueron colectividad, imaginación, educación y conflicto, en torno a los cuales se desarrollaron todos los proyectos, tanto de los artistas como todos los proyectos de lo que podríamos llamar programas temporales o programas públicos. Bueno, en los últimos años, sin duda, bajo la influencia de las economías del deseo y la experiencia, pero también gracias a los procesos de agenciamiento colectivo, la práctica crítica se ha desplazado desde la consideración crítica del objeto hacia el otro lado de la ecuación, hacia el receptor. El arte, no cabe duda que no puede hablar ya al sujeto autónomo de la modernidad, pero tampoco puede universalizar ni naturalizar la diferencia. De ahí que no se trataría ya de trabajar en las comunidades, se trataría de trabajar en continuo contacto, conversación, intercambio con diferentes públicos y diferentes comunidades. Y no solo como receptores, sino como agentes. Y ahí es donde yo creo que habría que hablar de coimplicación de tecnologías, de estratos temporales, crispados los unos con los otros, digamos, en esa coimplicación de límites y de excesos, en la desestabilización, los desobramientos, y yo diría una sistemática de existencia de la identidad y de lo que se tiene por propio, cosa que efectivamente es totalmente contraria a otro mundo, el tecnológico, que efectivamente solo trabaja en la dirección de la construcción del yo. Aquí se trataría de esa disolución del yo. Digamos, en esa tactilidad performativa, en ese montaje, es donde todas esas distribuciones en conflicto pues podrían, digamos, romper algunos dispositivos de contención y de capitalización particular.
Porque además yo creo que la práctica artística, la de cualquiera, basada en lo nuevo, en nuevas ideas, obedece efectivamente a una lógica totalmente neoliberal, empresarial, tiene que ver con un gesto de autoridad, con un acto de habla y, digamos, que yo creo que se impone un acto de escucha más que un acto de habla. Escuchar, intercambiar, no parar de escuchar, no parar de poner en crisis, digamos, todas nuestros terrenos, evidentemente sin perder el norte. Bueno, yo quería leer una cita de Oriol, que en su artículo Visualidades estrábicas, que me parece que es un artículo que, aunque tiene otro propósito, termina un poco hablando de cuál es la posición de la crítica o cuál podría ser la posición de la crítica en este nuevo escenario del arte como mediación. Contrariamente, es mediante la negociación entre aquello que se visibiliza e invisibiliza, así como los intercambios que se dan entre aquellos que se sitúan como punto de vista y aquellos que figuran en el punto de fuga, cuando la distribución de poder se pone de manifiesto y en el mismo proceso de realizar representaciones deviene una cuestión política. Bueno, esto es, como digo, lo que intentamos un poco en Sao Paulo, de una manera brutal, porque fue un poco, un poco brutal, diría. Pero ese concepto de distribución a mí me interesa enormemente. Cómo se distribuye la capacidad de denunciar y entonces cómo se distribuye también la capacidad de representación. Y para terminar, bueno, es ahí donde yo creo que la crítica, también como escritura, adquiere su sentido como parte de un proceso de acompañamiento, de identificación, de clasificación y diferenciación de modos de hacer, modos abiertos, modos no dogmáticos, no categóricos, abriendo dispositivos, abriendo tecnologías, avistando la naturaleza de los medios y de los miedos, y no haciendo crítica sobre todo, hacer una crítica sin referentes, sin principios, sin fin, una crítica que avanza sin autoridad, disponiendo vacilaciones simultáneas que coexisten en múltiples extractos y rasgos de intensidad. Crítica singular que erosiona el plano, abriendo virtualidades en lo tupido de bloqueos y contactos. Bueno, tengo 5 minutos porque en el fondo me pidieron que presentara mi revista. Bueno, voy a ir muy rápido. A ver, concreta, en realidad trataría de trabajar en los ámbitos que he hablado anteriormente, de la manera más modesta y honesta posible. Concreta surge en un momento muy difícil en el lugar donde yo vivo, en Valencia. En el 2011 el PP, contra todo pronóstico, ganó las elecciones y bueno, ya nos dimos cuenta que aquello era hágaselo usted mismo, porque la situación, digamos, de quiebra social y cultural en la ciudad era brutal. Y efectivamente las cosas han cambiado. No obstante, nosotros en este tiempo intentamos trabajar un poco en esas grietas de lo espectacular y de lo normativo, y la idea era trabajar desde una plataforma editorial, porque no por una cuestión de oportunismo tampoco, sino por una cuestión de... Sí es verdad que ha habido un momento que los profesionales independientes, que esto también me hace gracia, que es como lo del crítico, los curadores independientes no se alquilan, se venden. Porque esto de la independencia yo nunca lo he entendido bien, porque como sabéis, pero yo lo repito, la idea de curador independiente viene de los primeros curadores independientes, como Harald Seaman o Lucy Lippard, etcétera, que eran independientes a un museo, independientes al discurso histórico de una colección. Pero aquí, como lo traducimos todo a nuestra manera, independiente es que trabaje independiente. Yo, que he trabajado en instituciones, os puedo asegurar que se es más independiente dentro de la institución que fuera, porque fuera es como, prostitución, te vas con el que te paga. Y te tienes que adaptar a las normas, marcos y tecnologías del que te paga. Mientras que en una institución, por lo menos, tú puedes crear el marco y, a partir de ahí, construir. Bueno,
Yo creo que concreta, yo lo hice por eso, porque a mí, más que la cosa del freelancismo y estar todo el día en aeropuertos, estoy mayor también, me interesa más crear desde un lugar, no sé, ir creando, ir sedimentando, diseminando y sedimentando, o sea, es como distribución y sedimentación. Y bueno, en aquel momento no tenía museo ni posibilidades porque el estrechamiento durante la crisis fue brutal. Entonces decidí que me iba a hacer mi propio museo de papel. Siempre, como digo, me había interesado la cuestión de la edición y, bueno, tenía un capital simbólico, creo que se llama, de colegas y amigos que estarían dispuestos a escribir. No se escribe gratis en mi revista. Bueno, es interesante porque las únicas personas que no cobran en esta revista son las editoras, que somos Laura y yo. Laura Vallés y yo misma. Bueno, y nuestros colaboradores, que son 3 personas más. Todos los demás, escritores, artistas, diseñadores y efectivamente la imprenta, cobran. Bueno, claro, la primera cosa que llama un poco la atención es que es una revista en papel, en un momento muy difícil, sobre todo porque bueno, hay muy poco dinero para la cultura. Y yo creo que también, pensándolo fríamente, creo que el hecho de que sea en papel es un poco una respuesta a esa idea del circulacionismo. Tenemos una página web donde se hacen críticas también, que lee muchísima más gente que la que publica la revista, pero bueno, nos parecía que el papel tiene un espesor, tiene un peso, tiene un tiempo, ocupa un espacio que era lo que nos interesaba. Es también bueno, una revista también es pues una carta que se hace para una comunidad, primero de amigos, colegas y esperemos que se extienda. Yo os animo a que os inscribáis, suscribáis o la compréis. Bueno, yo lo definiría como bueno, se ha dicho, no sé dónde lo he leído, pero me ha gustado, textualidad heterogénea. Es una revista que se dirige a un público, a un lector no académico, que le puede interesar más la cultura, pero bueno, no de una manera tan académica, un público que esté dispuesto a transitar entre mundos. Se subtitula sobre creación y teoría de la imagen, bueno, con especial interés en la imagen fotográfica, en la historia del arte, pero en todas las disciplinas, digamos, del saber que piensan la imagen como punto de fricción, como estructura de sentido, como campo dialéctico de fuerzas. Bueno, ahí resuena Benjamin y otros. La idea de que las imágenes trabajan, no son ni un final de un proceso ni un fósil, sino bueno, una inquietud. Es una revista también que no... Yo digo, no es una revista de actualidad en el sentido que no es una revista de crítica de arte. Que quizá por eso nos libramos también un poco de esas presiones de las que hablaba Pello, de los anunciantes. Yo creo que nosotros tenemos muchos anunciantes, muchos museos del Estado español y galerías, y tenemos benefactores, tenemos gente que nos da dinero, gente que le sobra el dinero y nos da dinero, que tampoco quiere aparecer, como mecenas, y suscripciones. Ahora, este año, después de 3 años, hemos conseguido una ayuda del Ministerio de Cultura. Durante los 3 años anteriores no la conseguimos. Digamos que es una revista, yo digo, no es una revista de actualidad, es una revista de actualidad en cuanto que es una revista que piensa, ¿no?, esa actualidad como el tiempo, el tiempo, espacio y acción que tenemos. Entonces es una revista que pretende una actualidad del pensamiento. Una actualidad del pensamiento, aunque bueno, hable de Jan van Eyck, no sé, o de cuestiones históricas. Bueno, la revista, ya la veréis, está muy estructurada, también muy dividida, también en la idea de que a partir de esa división o de esa determinación se puede trabajar a veces con más libertad. De hecho, ahora hemos cambiado algunas cosas en el último número. Bueno, el nombre de la revista yo creo que hace referencia también a esa forma de asir las imágenes que media entre lo visible y lo decible, entre experiencia y discurso, entre memoria y contexto.
La etimología concreto es con y crescere, es crecer por acumulación, o compuesto por agregado, por agregados. Concretar significa combinar también varias cosas. Se refiere a lo que es real y se puede percibir con los sentidos, lo que es considerado en sí mismo y no como elemento de su clase. Lo concreto en términos marxistas es lo máximamente determinado, las cosas en cuanto determinadas por el plexo de relaciones en las que se inscriben, relaciones de significación, cognitivas, sociales y políticas. Bueno, es un nombre muy poco sexy, diría yo. No sé, es muy prosaico, pero nos interesaba porque, no sé si era en el momento de esa época de, no sé, frente a antónimos como idealizar, soñar, generalizar, bosquejar y otros, pues pretendíamos un trabajo que se acerque a lo real, que entienda su desorden, que establezca nexos, que descubra vínculos y que vuelva, ¿no?, a mirar un poco más allá de lo aprendido. Y también como una referencia a la poesía concreta, esa forma visual, del lenguaje, digamos que mezcla lenguaje y visualidad, y que también crea una distancia, crea un extrañamiento en el sentido brechtiano entre el significado de la palabra y la palabra misma, de forma que si se extraña el significado también podemos aprender a extrañar todo lo que nos dicen y todas las palabras que nos cuentan. Y bueno, creo que voy a terminar. Yo creo que esta tarde, si hay alguna cuestión que os interese, podemos debatirla. Ara la deixem fer. Recordeu que just després de la xerrada de la Núria Anguita tenim una pausa de mitja hora. Gentilesa de Santa Mònica tenim esmorzar. No sé exactament el lloc, si ens el porten aquí o si anem a l'espai balcó, però ens fa molt feliços que puguem esmorzar junts en aquest primer matí de simposi. Sí, només volia fer una puntualització de les dues intervencions. Primer, en nom de l'Associació Catalana de Crítics d'Art, agrair-vos les vostres contribucions, però tinc la sensació que això, tots els que parlem en públic sempre ho fem, no? Comencem amb uns introitos dient no, jo no soc crític, no, jo... com si ens haguéssim de posicionar prèviament al nostre discurs. I llavors, això és el que m'ha despistat en el cas del Peyo, en el teu cas, perquè sembla com si prèviament ens haguéssim de posar d'acord sobre què és la crítica. Carai, Núria, si tu no ets crítica, llavors jo és que m'he equivocat de professió, perquè a mi m'és igual si tu t'hi consideres o no quan al matí et lleves i et mires al mirall. Tu, des de la teva feina a la Fundació Tàpies, des de la revista, estàs creant discurs i per tant la crítica ja no és l'opinió, és crear discurs, per tant tu estàs creant discurs. Llavors, respecte al que deia el Peyo, clar, em fa gràcia perquè jo tampoc he entès molt bé en alguns traços a què es referia, perquè citar Adorno, que és un pensador amb el qual jo em sento molt còmode, però l'Adorno, en el diagnòstics de l'Adorno el 2015, a mi em sembla que està una mica fora d'òrbita. Clar que tots ens movem, clar que tots som prostituïbles, això m'ha agradat molt, sí, tots ens estem prostituint constantment, treballant en institucions o sense institucions, però també és cert que en la crisi que hi ha a Espanya en els últims anys, i a Catalunya especialment, on les retallades han sigut tan brutals, tothom que ha treballat en l'àmbit de la crítica ha estat buscant espais on sobreviure amb discursos, amb obres d'art, i llavors, clar, posar-se estupendos, perdó, ho dic amb tot el carinyo, però ho dic pel Peyo, posar-se estupendos trobo que no és massa fiable. És a dir, Facebook és una lectura del jo, tot això sí, ja ho sabem, però Facebook també ha fet molt bé, Facebook o les xarxes fa molt bo, ha fet molt bé algunes pràctiques crítiques que han emergit davant de la penúria general que hem tingut. No, de fet no vull resposta, era només una sensació també perquè aquí tinc alumnes i llavors, que sou crítics, perquè és que si no, no estaríeu en aquest simposi. No, de hecho, bueno, yo sí quiero responder también porque no quiero que parezca
Yo lo he dicho, para mí, digamos, yo soy muy obediente, aunque no lo parezca. Y a mí, Oriol y Joana me explicaron, entonces era entre el género y la eclosión de una actitud. Y entonces yo pensaba, el género de la crítica como escritura, para mí, es fundamental. Y yo, ahí es donde digo que me genera un respeto brutal, que eso es otra cosa que podríamos hablar. A mí me parece que hay una sobreproducción de libros, bueno, que es imposible. O sea, a mí no se me ocurre escribir un libro, porque me da vergüenza, porque yo no soy una crítica literaria, digamos. Pero efectivamente, yo creo que mi posición es, bueno, no sé, yo siempre me puse en esa posición, efectivamente, y desde que empecé a trabajar y desde mi práctica de acción, o sea, yo me considero más una persona de hacer, y en ese sentido sí, lo intento porque creo que es nuestro fin y nuestro trabajo. Y por eso yo que soy una persona, tiendo a ser pesimista, creo que hay que trabajar para, como he dicho, no sé si uno es crítico o no, o sea, las nominaciones. Lo que pasa es que yo sí creo que hay que tomar posición, porque si no hay... o sea, yo cuando empecé a trabajar hace muchos años, en el año 92, me pidieron ser crítica de un periódico. Yo trabajaba en un museo y yo dije, yo no puedo hacer crítica en un periódico si trabajo en un museo. Claro, en el año 91, ahora todo ha cambiado. Yo no estoy criticando colegas que... Pero bueno, yo vengo un poco de esa... Y lo digo por todo el respeto, digamos, ¿no? O sea, yo tengo mis textos en mi ordenador, yo no los puedo poner en una página web. Como creo que deben hacer los críticos, por otro lado. Donde yo voy a leer y digo, pues esto que yo he hecho en Sao Paulo, mira, aquí lo cuentan de esta manera. O sea, claro, eso es para mí lo interesante. Y eso, efectivamente, se puede convertir en circulacionismo, pero también puede ser una distribución. Yo estaba pensando, por ejemplo, no sé, en una figura que todos conocemos, aunque no es de aquí, Jean-François Chevrier. Escribe un texto, da una clase durante un año en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, hace una exposición y luego hace un libro. Bueno, a mí no me parece, a mí me parece el modo de elaborar un pensamiento y cerrar. Eso, pasado a lo que Pello ha contado, se convierte en un problema. Pero, digamos, son también las formas de... Entonces, esa idea de ir distribuyendo, bueno, trabajando en su propia corrección, ¿no? Una cosa muy maquinística, yo creo que es fundamental.